Hola, buenas noches. Me llamo María Ramírez y seré su anfitriona de la presentación esta noche. Me da un verdadero placer darles la bienvenida a nuestro evento sobre el cáncer de hígado. En la parte inferior de la pantalla encontrarán el icono de chat. Me encantaría que así que van entrando nos saluden diciéndonos de dónde están escuchando. Y vamos a esperar unos momentos más para darle unas oportunidades para el resto de nuestros participantes, para que también se puedan unir a la llamada. A ver, hola, Rolando Menéndez, hola, hola. ¿De dónde están escuchando? De Texas tenemos una persona, de Alabama, Ohio, Houston, Texas. Hola, desde Seattle, Washington. Muy bien. Massachusetts, bienvenido. Bienvenida de Houston, Aide. Hola a todos. Durante la presentación también tendremos una pequeña encuesta y le pedimos a todos que participen marcando su respuesta, pero esto no se hace en el chat. Esto se va a hacer en la parte inferior, verán un icono de preguntas y respuestas. Y ahí es donde le van a hacer la respuesta a la encuesta y también ahí podrán preguntarle al doctor Gómez Aldana sus preguntas al final de la presentación. Bueno, siguen entrando. Muy bien. Otro de Houston. Ok, bueno, pues oficialmente buenas noches a todos. Queremos dar la bienvenida a todos a esta presentación sobre el cáncer de hígado y cómo podemos reducir nuestro riesgo. Después de la presentación tendremos una sesión, como he dicho antes, de preguntas y respuestas con el doctor Gómez Aldana. Así es que no duden en enviarnos sus preguntas. Si hace clic en el icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, puede enviarnos sus preguntas durante toda la presentación. El doctor Gómez Aldana intentará responder tantas preguntas como puede. Y debido a que esta es una presentación educativa, les pedimos por favor que sus preguntas sean de naturaleza general y no pregunte sobre su situación de salud personal, ya que el doctor Gómez Aldana no es su médico personal y no puede responder a ninguna consulta médica personal durante este evento. En estos momentos vamos a cerrar el cuadro de chat, pero pueden utilizar el cuadro de reacciones. Y también recuerden que todas las preguntas para el doctor Gómez Aldana deben publicarse en la sección de preguntas y respuestas. Después de la presentación, publicaremos unos enlaces adicionales para que tengan acceso a la información. A lo largo de esta presentación habrá preguntas de encuesta y les pedimos a todos que por favor participen. Esperamos que se unan a la diversión y que respondan a las preguntas de la encuesta a medida que aparecen en su pantalla.
Así pueden comprobar su conocimiento de este tema. Y claro, les agradecemos su cooperación. Queremos dar las gracias a Blue Fairy, la Asociación Adrian Wilson de Cáncer de Hígado, una organización sin fines de lucro con la misión de prevenir, tratar y curar el cáncer primario de hígado a través de la investigación, de la educación y la promoción, y quienes han organizado este evento. El doctor Andrés Aldana es especialista en hepatología general y hepatología de trasplantes en el Texas Liver Institute en San Antonio, Texas. Por más de 8 años, el doctor Gómez Aldana ha atendido a pacientes con cáncer de hígado y se ha convertido en un defensor de los profesionales de la salud del hígado en toda América Latina con el objetivo de promover la salud del hígado y avanzar en la ciencia y la práctica de la hepatología. Bueno, pues vamos a empezar inmediatamente con la encuesta. ¿Qué piensa usted? Para la primera pregunta, ¿los hispanos tienen más probabilidades de tener cáncer de hígado que las personas de raza blanca no hispanos? ¿Y cuánto más probable? ¿El 15%, 40%, 65%, 250%? Marquen su respuesta a la encuesta y le pedimos al doctor Gómez Aldana que nos diga cuál es la respuesta correcta, doctor. Buenas noches. La respuesta correcta en este momento sería 250%. Los hispanos tenemos un riesgo de más de 2.5 veces de tener cáncer de hígado. Dentro de los temas que discutiremos hoy, quisiera hablar un poco acerca de qué es el hígado, cómo funciona, qué tan común es el cáncer de hígado, cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos hacer el diagnóstico y el tratamiento y qué medidas preventivas podemos tomar para evitar eso. El hígado es un órgano que está localizado en la parte superior derecha de la zona abdominal. Es el órgano más grande del cuerpo y realiza más de 500 funciones dentro de la parte de prevención de infecciones, facilita la absorción de nutrientes y tiene una ventaja que es el único órgano que puede regenerarse a sí mismo cuando uno le remueve la lesión que lo está atacando. ¿Por qué también el hígado es importante? Actúa como un filtro, elimina las toxinas, por ejemplo, las toxinas que son producidas por las bacterias dentro del intestino. Descompone y fragmenta la grasa y el colesterol que consumimos en la dieta y permite su absorción. Y también descompone los carbohidratos y las proteínas que consumimos en la dieta para que en el cuerpo puedan ser usadas como el combustible o la energía que necesitamos para poder funcionar. ¿Qué tan común se ha vuelto el cáncer de hígado? Se ha visto que tenemos un 34% de aumento de los casos en los últimos 20 años. Y últimamente se ha registrado que 41.000 casos de cáncer de hígado serán documentados en Estados Unidos y alrededor de 29.000 americanos fallecerán de este tipo de cáncer. Cuando hablamos un poco acerca de qué es lo que sucede con este cáncer en nuestra población hispana, se ha descrito que 1 de cada 5 pacientes es hispano. Y como les había dicho antes, si ustedes eligieron en el chat 2.5%, 2.5 veces más riesgo de cáncer de hígado, que es lo que manejamos nosotros. Sin embargo, existe un problema. El cáncer de hígado se puede tratar también con trasplante y más del 60% de los pacientes no son elegibles para recibir un trasplante debido a que el tumor puede ser muy grande en el momento del diagnóstico.
Entonces, lo más importante es estar informado y ser proactivo con la salud para poder buscar un tratamiento oportuno. El cáncer más común de hígado se llama carcinoma hepatocelular y quiere decir que viene de las células que son propias del hígado. Bueno, llegamos a la segunda pregunta para la encuesta y les preguntamos qué piensan ustedes. ¿Cuáles de estos son los factores de riesgo del cáncer de hígado? La enfermedad del hígado graso, diabetes de tipo 2, ser hispano o todas las anteriores. Doctor Gómez, ¿nos dirá por favor cuál es la respuesta correcta para esta pregunta? Claro que sí, María. Dentro de los factores de riesgo están básicamente todos los anteriores. ¿Y qué es un factor de riesgo? Es una razón por la cual una persona tiene más probabilidades de desarrollar una enfermedad comparada con el resto de la población en general. Dentro de los factores de riesgo que se han descrito para poder tener cáncer de hígado están, por ejemplo, enfermedades subyacentes, es decir, enfermedades que ya tengan un estilo de vida que puede considerarse a veces poco saludable, o la etnia, como es en nuestro caso, el ser hispano. De los hispanos, como les había dicho, tienen dos veces más riesgo de desarrollar cáncer y también diabetes. Y el problema es que nosotros desarrollamos la diabetes a una edad mucho más temprana y se ha visto que también tiene un mayor riesgo de cáncer de hígado. Bueno, llegamos a una pregunta que les queremos hacer para ver simplemente, para darle la idea al doctor de cuánta gente conoce esta enfermedad. Marquen su respuesta. ¿Alguna vez ha oído hablar de la enfermedad del hígado graso o de la enfermedad del hígado graso no alcohólico? ¿Sí o no? Bueno, pues ya han contestado y el doctor Gómez Saldana, por favor, díganos por qué es por qué la A o la B es la respuesta correcta y explíquenos un poco. Claro que sí. Básicamente, la pregunta que nos habíamos hecho es, ¿qué tanto conocemos del hígado graso? Y resulta que es la causa más común de enfermedad hepática en Estados Unidos. Resulta que, igual que muchas de las enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes o las alteraciones del colesterol, es una enfermedad asintomática. Muchas personas realmente no la han escuchado. Y dentro de los síntomas que se pueden describir puede estar la presencia de un cansancio constante o episodios de dolor abdominal ocasionalmente en la parte superior derecha. ¿Qué factores de riesgo se han descrito para este hígado graso? Existe el hígado graso no alcohólico en aquellas personas que no han consumido alcohol. Y como les había dicho, los hispanos tienen un riesgo también mayor, 45% más. Como les dije nuevamente, realmente es asintomático. Muy rara vez genera algún síntoma. Y está totalmente asociado a la obesidad y a la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, gracias, doctor Gómez. Eh, Otra pregunta. A ver, ¿qué piensan ustedes? Esta pregunta es un repaso de lo que el doctor nos ha estado explicando. A ver, ¿por qué porcentaje de hispanos se ven afectados por la enfermedad del hígado graso? Casi el 5%, el 20%, casi el 45% o el 75%. Asegúrense de responder a la pregunta y la encuesta está a punto de cerrarse. Doctor Gómez Aldana, por favor, díganos cuál es la respuesta correcta. Bueno, sería casi el 45%. Y como les dije, podemos ser asintomáticos. ¿Qué es lo que sucede con el hígado graso y cómo termina generando también cáncer de hígado? Dentro de lo que se ha podido describir es que el hígado graso facilita la cirrosis y es lo mismo que sucede con el virus de la hepatitis C. Un virus que empieza a generar
un daño en el hígado y que también puede manifestarse con hígado graso. Lo que sucede es que el hígado, dentro de los factores de riesgo para la hepatitis C, se ha descrito que, además de nuestra etnia, nuevamente el ser hispano, los pacientes que hayan nacido después de 1945 hasta 1960, o que ustedes conocen como baby boomers, tienen muchísimo más riesgo. Entonces, si usted es hispano y nació dentro de ese periodo de tiempo, también puede ser considerado como una persona que requeriría algún estudio para descartar esta enfermedad, porque también es asintomática. Lo ideal es que en el caso de que usted sea diagnosticado con hepatitis C, pueda recibir un tratamiento, porque de esta manera está previniendo la progresión de un hígado graso a cirrosis, así como también la progresión a cáncer de hígado. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? La obesidad. Se ha descrito, por ejemplo, que en los hombres la porcentaje de grasa corporal es mucho menor que en mujeres, que alcanza 25%, y el índice de masa corporal, cuando se alcanza más de 25, se considera sobrepeso. Arriba de 30 se considera que es obesidad. Y esto es un cálculo que se realiza básicamente realizando una división entre el peso y la estatura. Lo ideal es uno tener un poco una idea de cuál es el índice de masa corporal sano, y el recomendable generalmente ha sido entre 18 y 25. ¿Qué factores de riesgo tenemos también? La dieta. Resulta que nosotros como hispanos tenemos una dieta muy rica, pero también que es algo nociva para nosotros en muchos aspectos. Y nos encantan las carnes rojas, la papa vieja, la sobrebarriga, y también las carnes procesadas o los embutidos, los chorizos, la longaniza, la butifarra, todas, o las salchichas, todos estos alimentos que ya han sido preservados y procesados tienen un riesgo alto de enfermedad de hígado graso y diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que uno recomendaría? Para poder disminuir el riesgo de cáncer de hígado y disminuir el riesgo de todas las otras enfermedades metabólicas que están asociadas a él, como la obesidad y la diabetes, lo ideal sería incrementar el consumo de verduras y de frutas. Y en el caso de las frutas, consumir la fruta entera, no en zumo, idealmente de forma entera. Para de esta manera también facilitar la disminución de la grasa en el hígado. ¿Qué otros factores de riesgo asociados al estilo de vida también se han descrito? Por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, más de 20 gramos por semana para mujeres y más de 30 gramos por semana para hombres. Se ha podido identificar. E inclusive el compartir agujas también se ha podido observar como factor de riesgo, básicamente por el riesgo de exponerse a enfermedades infecciosas como la hepatitis B o la hepatitis C, y que también pueden dar la hepatitis C. Gracias. Bueno, la encuesta nos pregunta, ¿ser parte de un determinado grupo étnico es potencialmente un factor de riesgo de padecer cáncer de hígado? ¿Sí o no? A ver, le pedimos al doctor Gómez Aldana que nos dé la respuesta y nos explique por qué. Claro que sí, la respuesta es sí. Y es básicamente que ciertos grupos étnicos tienen una incidencia considerablemente mayor de padecer cáncer de hígado, es decir, un mayor número de casos en comparación con la población general. ¿Qué sucede? En nuestro caso, tenemos una combinación de factores que nos predisponen a ello. Unos, los factores genéticos. Tenemos una genética que hace que nosotros podamos desarrollar hígado graso más fácilmente y cirrosis. Y otro, los factores culturales y ambientales. Por ejemplo, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol van a facilitar también que desarrollemos este fenómeno. El uso, por ejemplo, de drogas, de agujas en drogas intravenosas, también nos expondría al riesgo de generar, de desarrollar hígado graso, la hepatitis C, por ejemplo, la dieta, como les había dicho, la obesidad con la diabetes, y todo este conjunto de enfermedades que llamamos síndrome metabólico confluyen para generar el hígado graso, que después se puede volver cirrosis y a futuro facilitar la presencia del cáncer de hígado y permitir su aparición. Por eso es que en este caso lo más recomendable es identificar los factores de riesgo y controlarlos. Controlar el peso, controlar la dieta,
checar si usted tiene la sospecha que hubiera tenido una enfermedad infecciosa como hepatitis C y que por medio de exámenes se puede diagnosticar y si está en la medida de lo posible para usted poder disminuir el riesgo el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. ¿Cómo diagnosticamos el cáncer de hígado? Combinamos una serie de factores. Inicialmente empezamos con exámenes de imágenes diagnósticas y laboratorios de sangre. El primer examen que hacemos para diagnosticarlo es la ecografía. La ecografía abdominal puede mirar el hígado y ver qué tanta grasa tenemos. Puede ver cirrosis, pero ya es cuando la cirrosis se ha acentuado. Cuando es una cirrosis temprana, a veces no la podemos ver, pero sí vemos la grasa. Y también podemos ver los tumores o masas. Cuando veamos una masa o un tumor, pediremos alguna imagen un poco más específica como un CT scan o un MRI, una resonancia magnética o una tomografía, que podrá darnos una resolución mucho más detallada de lo que se ve en el hígado. De exámenes de sangre que tenemos, lo primero que haremos será un cuadro hemático, un recuento sanguíneo para ver que no tengamos anemia, que las plaquetas no estén bajas, porque pacientes con daño del hígado, las plaquetas pueden bajarse y es un indicador temprano de esta enfermedad. Podemos pedir también un perfil metabólico completo para revisar que el azúcar esté bien, esté en un rango normal, colesterol se encuentre bien, las pruebas funcionales del hígado, la bilirrubina, que también se encuentre normal, los tiempos de coagulación que se pueden alterar en pacientes con enfermedades del hígado, la albúmina, que es una proteína que también nos marca que también está funcionando el hígado, y una molécula que se llama alfa-fetoproteína, que es una sustancia que producen algunos los tumores del hígado. Adicionalmente, como les había dicho, cuando checamos un paciente con hígado graso, lo que vamos a hacer también es buscar si existen otras causas y vamos a descartar hepatitis virales como la hepatitis C y la hepatitis B y los exámenes tumorales que les había dicho, en este caso la alfa-fetoproteína. En caso de que aún sigamos con la sospecha, nosotros como médicos, de que lo que estamos viendo en el hígado no es un tumor o no está claro cuál es su origen, si es un tumor que viene de otro lado o es un tumor que viene del hígado, haremos una biopsia. Y realmente el riesgo de una biopsia es de menos de 2% de que se disemine el tumor hacia otros órganos. Yo he tenido la experiencia con muchos pacientes que me han dicho que le tienen temor a una biopsia porque algún conocido se les partió un tumor después de una biopsia. Entonces, si sus médicos les recomiendan hacerse una biopsia, no teman porque puede facilitarnos un diagnóstico mucho más rápido y un tratamiento más oportuno. También podemos hacer laparoscopias, que son cirugías, pero eso es abriendo el abdomen y tomando una muestra directa del tejido, o algunas pruebas tumorales, pero ya es cuando después hemos confirmado que ya existe un tumor. Lo que les había comentado, lo que les había dicho, el cáncer si se detecta de forma temprana se puede tratar. Podemos encontrar tratamientos quirúrgicos o tratamientos hechos con radiología, pero esto depende de lo grande que esté el tumor y de la severidad de la enfermedad del hígado. ¿Cómo determinamos la severidad de la enfermedad del hígado y la severidad del cáncer? Lo que hacemos lo primero es, con los exámenes de sangre que ya les había dicho, la bilirrubina, la albúmina, los tiempos de coagulación, definiremos qué tan grave es la enfermedad del hígado. Y con el TAP, el CT o el MRI, miraremos qué tan grande está el tumor. Entonces, vemos si el tumor está pequeño y si lo podemos tratar con radiología intervencionista por medio de alguna terapia que pueda quemar el tumor o controlar los vasos sanguíneos que le están aportando sangre al tumor y destruirlos, o también miramos si el tumor se ha ido esparciendo a otros órganos. Es una de las contraindicaciones para que un paciente pueda considerarse para trasplante de hígado. Ahora, la parte de actividad hepática, miramos la bilirrubina, miramos la albúmina, los tiempos de coagulación y miramos si esos exámenes están normales, diremos que la enfermedad es leve, la cirrosis, la enfermedad del hígado o clase A. Es B si encontramos algunas anormalidades, es decir, si vemos que la bilirrubina es un poquito más alta o si el paciente está desarrollando algunas complicaciones de la enfermedad del hígado, como acumulación de agua en el abdomen o encefalopatía hepática, que es brain fogginess o confusión. Y clase C es cuando ya vemos que el paciente está muy, muy comprometido por la enfermedad del hígado, ya el paciente tiene una ictericia o color amarillo en los ojos muy marcada, está muy débil, y en esos pacientes realmente la cirugía se puede volver un peligro más que una terapia, porque están muy, muy delicados.
Respecto a los estadios del cáncer, si el cáncer es un estadio temprano, es decir, un cáncer que puede tener hasta menos de 6 centímetros, es un tumor que está localizado solo en el hígado y no se ve que los vasos grandes del hígado tienen algún tumor o alguna masa, se puede tratar quitando la masa o en este caso, con trasplante de hígado, que curaría el tumor del hígado y curaría la cirrosis. En el caso de que nos encontremos un estadio en el cual el tumor esté más grande de lo usual, de estos centímetros que les dije, 6, 7 centímetros, lo que podemos hacer es considerar la resección o inclusive las otras terapias que les había dicho. En inglés se le dice downstaging y básicamente es tratar de encoger el tumor por medio de terapias que disminuyan la irrigación del tumor o terapias que quemen el tumor desde por fuera y de esa manera hacen que se encoja y muera el tumor. Si el tumor se ha extendido a otros órganos, como por ejemplo los ganglios linfáticos que estén cerca de él o que estén, por ejemplo, en los pulmones, en esta etapa el tratamiento quirúrgico realmente es poco probable y ya consideraríamos otras terapias como quimioterapia o que llamamos inmunoterapia también. Bueno, pues seguimos con las preguntas de la encuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas de las razones por las que el cáncer de hígado podría no tratarse con cirugía? Porque el cáncer de hígado se ha diseminado por todo el hígado, porque la ubicación del tumor en el hígado dificulta la extirpación, porque los pacientes no están lo suficientemente sanos para someterse a una cirugía o porque los pacientes rechazan la cirugía o puede ser todas las anteriores. Marquen sus respuestas y le vamos a pedir una vez más al doctor Gómez Aldana que nos explique las razones que puedan haber. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y dentro de lo que hemos hablado, yo creo que todos están en capacidad de contestarla y sería básicamente todas las anteriores. Opciones tenemos, como les había comentado, en el estadio temprano, cuando es una masa pequeña, menos de 6, menos de 7 centímetros, uno puede considerar la resección de la masa, el quemar la masa con alguna lesión o inclusive el trasplante, que es básicamente quitar el hígado enfermo y reemplazarlo con un órgano nuevo. De esta manera, nuevamente, curamos dos enfermedades, la cirrosis y el cáncer de hígado. En la etapa intermedia, cuando encontramos que el tumor está mucho más grande, podemos incluir las terapias locales, las terapias que el radiólogo es quien las hace. Y es la ablación, como les había comentado, usamos frío o calor a través de una sonda que lo que hace es quemar de quimioterapia o solamente las esferas y lo que van a hacer es alojarse dentro de los vasos sanguíneos y ocluirlos, taparlos, una coñería que está tapada para que no llegue sangre al tumor y también eliminarlo. O radioterapia, que es una terapia que ha aparecido recientemente y es la aplicación de una molécula de radiación de alta energía para destruir las células tumorales. Bueno, llegamos a otra pregunta de la encuesta y seguimos con esta pregunta. ¿Es verdadero o falso que no hay tratamientos para el cáncer de hígado avanzado? No hay tratamientos. Doctor Gómez Aldana, ¿hay esperanza si el cáncer de hígado es avanzado? Bueno, qué pregunta tan interesante. Exacto, es falso. Lo que sucede es que aunque no tengamos terapias curativas, sí podemos considerar algunos medicamentos para ayudar a nuestros pacientes, pero dependemos de qué, del momento en el cual la diagnostiquemos.
porque se lo diagnosticamos en una etapa muy avanzada, como en el 80% de los casos, en la cual el tumor está por fuera o está invadiendo un vaso sanguíneo del hígado, lo que haríamos sería, en esos casos, la quimioterapia, las terapias dirigidas también, que básicamente lo que van a hacer es enfocarse en las células tumorales, o la inmunoterapia, que es un tratamiento que lo que hace es reforzar el sistema inmune para que mate el tumor. Pero todas esas terapias están fácilmente accesibles, pero tenemos que hacer el diagnóstico. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en esos pacientes la enfermedad del hígado debe estar controlada para poderlo hacer. Si a usted le han diagnosticado cáncer de hígado, por favor, no pierda la esperanza. Incluso si se han diagnosticado, existen tratamientos aprobados por la FDA. Y lo más importante es que usted consulte a un médico, consulte al hepatólogo, al gastroenterólogo o al oncólogo. Créame que alguno de los tres lo va a direccionar con la terapia que usted va a necesitar en ese momento. ¿Y qué es lo que podría hacer para cuidarse cuando usted le diagnostiquen un cáncer de hígado? Siga una dieta nutritiva, siga los consejos de las frutas, las verduras, lo que usted le permita sentir que va a recuperar toda la energía, porque pues el cáncer está tomando su energía también y le está haciendo sentir fatigado y cansado. Entonces lo ideal es mantener una adecuada dieta, adecuada hidratación, mantenerse activo también para ayudar a evitar ese agotamiento. No estoy diciéndoles que hagan un ejercicio intenso, pero sí mantener una rutina de caminar y permitirse seguir controlando su peso, porque cuando pues, los pacientes pueden tener cáncer, empiezan a dedicarse a comer otro tipo de comida y pues existe el riesgo de aumentar el sobrepeso también. Básicamente, en resumen, lo que yo les diría a todos, conozcamos nuestros factores de riesgo. Si estamos con sobrepeso, si estamos con diabetes, si estamos con alteración del colesterol, consultemos al médico para poder darle el tratamiento. Estas enfermedades, si no se controlan, nos ponen en el riesgo de cirrosis y de cáncer de hígado, que es lo más importante. Entonces yo les diría, aprovechen, consulten a su médico de cabecera para que les ayude a controlar esto. Hágase su examen físico anual, y si usted considera que tiene otros factores de riesgo adicionales a los que hablamos, como por ejemplo haber nacido entre 1945 y 1960, dígale a su médico que le hagan un examen de hepatitis C. Puede usted, si está diagnosticado, se le puede dar el tratamiento que necesite y de esta manera también prevenir el riesgo. En caso de que usted lo diagnostiquen, todavía existen terapias, siempre habrán opciones y podremos mirarlas, pero lo ideal es guiarse con un especialista. Y no pierda el contacto con su médico, que es el que le va a ayudar con recomendaciones e indicaciones sobre cómo hacer la terapia y cuáles van a ser los efectos secundarios. Bueno, ya llegamos a la última pregunta de nuestra pequeña encuesta. Después de escuchar toda esta información, ¿qué medidas van a tomar? ¿Hará una cita con su médico? ¿Se hará una prueba de detección? ¿Compartirá esta información con sus amistades o todas las anteriores? ¿Qué harían ustedes? Doctor Gómez, díganos qué medidas debemos de tomar lo antes posible. Bueno, yo les diría que todas las anteriores, consulten con su médico, consulten si tienen algún factor de riesgo para que se hagan una prueba de detección del azúcar, colesterol o hepatitis, y por favor informen a sus familiares y amigos también de esto, porque pues es importante. De esa manera, con el voz a voz es que permitimos que alguien llegue a recibir un tratamiento oportuno. Muchas gracias. Bueno, pues en nombre del equipo de Blue Fairy, queremos dar las gracias al doctor Gómez Aldana por estar con nosotros esta noche y por compartir sus conocimientos y enseñarnos cómo podemos reducir nuestro riesgo de contraer cáncer de hígado. También le agradecemos a nuestros patrocinadores, sin cuyo apoyo no podríamos realizar estos eventos educativos. Les damos las gracias a AstraZeneca, a Merck y a Genentech. Y ahora comenzaremos la parte de preguntas y respuestas.
Si aún no ha publicado su pregunta, hágalo ahora, por favor. El doctor intentará responder tantas preguntas como pueda. Vamos, ya tenemos Bueno, la primera pregunta, doctor, y preguntan, además de cuidar su alimentación, ¿qué más puede hacer para tratar el hígado graso? bueno, dentro del hígado graso, además de la alimentación, una recomendación es hacer ejercicio. Y ejercicio se denomina hacer por lo menos 150 minutos semana. Que usted sienta que realmente está haciendo esfuerzo físico. ¿Y cómo lo va a sentir? Que suda y que siente que su frecuencia cardíaca está aumentando. Esos son los dos indicadores que le van a decir que el ejercicio que está haciendo es lo suficiente para que pueda funcionar. Gracias. Otra persona, pues pregunta, doctor, ¿cuál es la diferencia entre el cáncer de hígado y la cirrosis? ¿Hay Me diferencia? parece una, claro que sí, María, es una pregunta muy interesante y es algo que uno escucha mucho en consulta. Cirrosis es el proceso en el cual la grasa que estaba en el hígado ha formado cicatrices, ha facilitado que el hígado se empiece a llenar de cicatrices. Empieza como a generar pequeñas microheridas esa grasa que está allí y empieza a generar esas microheridas que lo que hacen es que en un futuro ellas empiecen a sanar y se formen las cicatrices. Y la cirrosis toma muchísimo tiempo en aparecer. Puede tomar desde 10 hasta 20 años, pero generalmente inicia con el hígado graso. El cáncer es el tumor, la masa que se encuentra allí, que cuando uno hace las pruebas o los exámenes confirma que es una masa maligna y que requiere tratamiento. Lo que sucede es que en los tumores del hígado, la mayor parte de las veces aparecen en cirrosis. Y la cirrosis es el nido que permite que el cáncer aparezca. ¿Sí? Bueno, doctor, tenemos otra pregunta que preguntan si alguien tiene diabetes tipo 2 e hígado graso también, ¿se debe hacer una prueba de detección de cáncer de hígado? Lo que sucede es que en este caso generalmente nosotros lo hacemos. ¿Cuál es la prueba que hacemos? La primera prueba que hacemos es básicamente el ultrasonido. El ultrasonido. Y el ultrasonido lo que nos permite es identificar las masas, si hay una masa o tumor. Y el otro examen que hacemos es un examen que se llama alfa-fetoproteína. Por eso tu médico te va a pedir una ecografía y exámenes de sangre con alguna regularidad. Lo que sucede es que las imágenes las haremos muchísimo más frecuentes, las haremos cada 6 meses en un paciente con cirrosis. Mm, Bueno, pues otra pregunta sobre lo mismo. Una vez que a una persona se le diagnostica cirrosis, ¿puede el hígado aún regenerarse y mejorar? Es una pregunta interesante y, como diríamos, depende. Depende de la causa de la cirrosis. Si es una cirrosis, por ejemplo, por una enfermedad viral, como hepatitis B o C, si uno le da el tratamiento, la cirrosis se puede detener, las cicatrices que están apareciendo en el hígado se pueden detener. Si es, por ejemplo, por alcohol, si usted sigue tomando, pues el hígado se va a seguir dañando. Pero si usted suspende ese agente que le está dañando, puede permitir que las cicatrices disminuyan o se controlen. En muy raras ocasiones ellas se pueden revertir. El hígado se puede regenerar, pero cuando no ha llegado a un estadio final de cicatrices o que llamamos F4 o cirrosis. Muy bien, gracias. Otra pregunta dice, ¿existe alguna prueba para identificar el hígado graso? ¿Cómo encontramos el nivel de grasa en el hígado? Claro que sí. Lo que sucede es básicamente que la grasa en el hígado se puede identificar por medio de una ecografía. La misma ecografía nos lo dice. Ya el hecho de que cuando, o otros estudios, como por ejemplo, un paciente que vaya por un CT para, por riesgo de cáncer de pulmón porque es fumador, a veces se puede ver el hígado allí y se ve la grasa. Entonces es realmente fácilmente identificable, no es algo que se pueda ignorar. Se puede ver, pero empezando con una ecografía
es el examen básico. Mm. Bueno, pues alguien pregunta, ¿puede explicarnos más sobre qué dieta ayudaría más a reducir el hígado graso? Bueno, el asunto, digamos, no es tanto la dieta como tal, es la cantidad de lo que comemos. Pensemos que nosotros somos animales igual que los osos, que hibernan. La comida es un tesoro y la comida se guarda, los osos la guardan en grasa y ellos van y duermen por mucho tiempo. En los humanos es un fenómeno semejante en el cual lo que comemos y no lo gastamos, porque la comida es combustible, se va a guardar y se guarda en la panza, en la cola y el primer sitio donde se guarda es el hígado. Por esa razón es que, ¿qué podemos insistir? Es ser un poquito más consciente de qué tanto estamos comiendo. Si uno está consumiendo sodas, empezar a disminuir el consumo de las sodas. Si yo me tomo 2 sodas por día, empiece a bajarle a una soda al día. Por ejemplo, si estamos consumiendo tortillas, consumirlo a la mitad. En la medida en la que usted pueda disminuir a la mitad, al menos la cantidad de lo que está comiendo, usted va a tener un impacto porque su cuerpo ya no va a estar consumiendo esa energía. Y resulta que conforme nosotros vamos envejeciendo, nuestro cuerpo se vuelve perezoso, el metabolismo se hace más lento y no necesita la misma energía que hace 20 años. Pero nosotros seguimos comiendo como si todavía tuviéramos 20 años. Entonces seguimos consumiendo una gran cantidad de comida que no estamos gastando. Por eso ella se termina acumulando y se vuelve hígado graso. Entonces, básicamente, bajar un poco el tamaño de las porciones. Empecemos por allí. Mm, muy bien, gracias. Pregunta otra persona, ¿cómo se trata la fibrosis hepática? La fibrosis hepática son las cicatrices que aparecen en el hígado. La grasa empieza a descomponerse y formar esas cicatrices. Eso es lo que llamamos fibrosis. Puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de qué tanto está ocupando el hígado. Entonces, conforme logremos controlar la causa que le está generando, podemos revertirla. Pero, por ejemplo, si es asociada al peso y a la dieta o una diabetes, si logramos controlar la diabetes, el peso y la alimentación, empezará a revertirse la fibrosis. Si controlamos la fibrosis secundaria a una hepatitis, empezamos el tratamiento, la fibrosis se puede controlar o inclusive se puede revertir, mientras el paciente no haya llegado al estadio final de las cicatrices, que es lo que llamamos cirrosis. Entonces sí podemos revertirla Vale, antes de que se vuelva cirrosis. vale, gracias. Otra pregunta, ¿por qué aparecen quistes en el hígado? Los quistes en el hígado son básicamente, pensemos que son bolsitas de agua o pequeñas esferas que se encuentran dentro del hígado y están llenas de líquido. Realmente tienen una aparición genética, puede usted haber venido predispuesto para hacerlo o, por ejemplo, puede aparecer por un trauma o una cirugía. Entonces, básicamente, digamos, no hay una forma como de prevenir la aparición de los quistes. Ujú. Otra pregunta dice, ¿cuáles son los síntomas más comunes del cáncer de hígado? Es una pregunta interesante y puede sobrelaparse con los síntomas de la cirrosis. Puede dar cansancio, dolor constante en el abdomen, en la parte superior, pérdida de peso, más de un 10% en 6 meses, sin haber hecho ninguna dieta, la presencia de color amarillo en los ojos. Esos son indicadores de que uno pudiera estar teniendo un cáncer de hígado. Pero en muchas oportunidades hay pacientes que están asintomáticos y tampoco sabían que tenían hígado graso o lo escucharon hace mucho tiempo y lo olvidaron. Por esas razones que debemos consultar con el médico para que él nos haga por lo menos el primer estudio, que sería una ecografía o ultrasonido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tendremos unas preguntas más y pregunta, si le diagnostican hepatitis C, ¿con qué Mm. frecuencia debe hacerse la prueba para detectar cáncer de hígado? Generalmente recomendamos con imágenes cada 6 meses, pero depende. Si ya el paciente no tenía cirrosis, ya una de las cirrosis, el tratamiento se haya dado, se podría hacer una ecografía anual, pero lo más importante es controlar la hepatitis C
para prevenir ese riesgo. Ya, entendido. Otra pregunta, ¿existe alguna vitamina o planta medicinal que ayude a reducir el hígado graso? Desafortunadamente no, también es algo que nos encontramos muy frecuentemente y no. Hay muchas moléculas que la gente le gusta escuchar o que a nosotros nos gusta escuchar. Milk thistle o cardo mariano, realmente no hay mucha evidencia que permita revertir el hígado graso. Desafortunadamente no, no hay Mm, plata. vale. ¿El cáncer de hígado es hereditario? El cáncer de hígado realmente no es hereditario. Sucede que hay cánceres que se pueden encontrar muy temprano. Lo que sí sucede es que muchas veces en las familias, y especialmente nosotros los latinos, porque compartimos la misma cultura, las mismas dietas, comer en diciembre, hace que manejemos los mismos hábitos. Por eso a veces podemos pensar que es hereditario, pero usualmente no es hereditario. Mm. Y otra pregunta, ¿existe una prueba para el cáncer de hígado? Prueba específica como tal, no, o es un estudio genético que nos vaya a decir que tú estás predispuesto a tener cáncer de hígado, no. Por esa razón, diagnosticamos el hígado graso, hacemos el seguimiento con ecografía y si vemos que encontramos alguna masa, ahí empezaremos a hacer el estudio para determinarlo. Pero no hay una prueba específica que permita decirnos que lo tiene. Ujú. Gracias. Esta pregunta es muy interesante, doctor. Preguntan, ¿las emociones como la ira afectan el hígado? Bueno, es una pregunta bonita. Yo qué les diría, no, la verdad no. Imagínense que el hígado no tiene nervios. El aparato digestivo, el intestino, el estómago, sí tienen nervios, sí tienen unas terminales nerviosas. Por eso, por ejemplo, cuando estamos estresados, ansiosos y preocupados, puede darnos diarrea o las mariposas en el estómago que sentimos o el dolor abdominal. Y creo que a todos nos ha pasado, pero el hígado sí no tiene esa relación con eso. Mm, vale. Otra pregunta, ¿podrían los parásitos infectar el hígado y formar un quiste? Dentro de los únicos parásitos que se han descrito se llama quiste hidatídico y estos aparecen por un parásito que se encuentra en las ovejas. Realmente, digamos, pues en Latinoamérica, sitios donde uno lo ha descrito, donde lo hemos encontrado, ha sido más en la parte del cono sur, Argentina, Uruguay, Chile, esos países donde la ganadería es mucho más frecuente. En esos pacientes sí se pueden encontrar estos quistes que se llaman quistes hidatídicos, pero es más por ello. Pero que otra molécula de otro parásito, no quistes. Las amibas dan abscesos, por ejemplo. Las amibas sí pueden dar abscesos amibianos. Esa es la otra complicación parasitaria que puede aparecer en el hígado. O algunas otras lesiones por otro parásito que se llama fasciola, pero esas parecen más en el área caribeña. Mm. Y otra pregunta dice, ¿qué es lo más importante que podemos hacer por la salud del hígado? Bueno, yo creo que controlar los factores de riesgo, yo creo que en este momento el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad, la alteración del azúcar y el colesterol son los factores que están afectando más el hígado. Y es muy triste porque ahora vemos pacientes que están enfermos del hígado y sin haber tomado alcohol. Y es un estigma que nosotros como cultura manejamos, que se enfermó del hígado por el alcohol cuando no lo tomamos. Es por esa razón que lo ideal es poder controlar esos factores de riesgo. Ujú. Muy bien, pues preguntan, ¿cuánto tiempo tarda el hígado en regenerarse? Pregunta difícil, pero por ejemplo, si una persona la diagnostican con hígado graso por dieta y tiene fibrosis moderada y empezamos algún medicamento, haremos seguimiento con ecografía o un examen que se llama FibroScan o elastografía, y nos va a decir cómo van las cicatrices, si las cicatrices han revertido o no. Pero antes de 6 meses de haber empezado un tratamiento o de haber hecho algo que realmente impacte en el hígado, como la baja de peso o controlar la diabetes o controlar el colesterol, no. Tocaría por lo menos esperar mínimo 6 meses para empezar a mirarlo, pero uno no puede decir un tiempo específico. Mm, ok. Y otra pregunta es,
¿Cuál es el siguiente paso después de ser diagnosticado con hígado graso? Lo que nosotros hacemos es, primero, descartar otras causas de hígado graso, como por ejemplo el alcohol, las hepatitis virales como hepatitis B o C, o algunas enfermedades que puedan causar hígado graso como enfermedades autoinmunes o del trastorno del cobre o del hierro. Esto es lo que pedimos nosotros como hepatólogos para estudiar esta enfermedad. Una vez descartamos todas estas causas, asumiremos que está asociado a la dieta. Y una vez ya hemos diagnosticado eso, pues definiremos qué tantas cicatrices tiene el paciente, para saber si el paciente podemos darle algún tratamiento para revertir ese riesgo. Bueno, pues muy bien. Creo que tenemos otra pregunta. A ver, preguntan, ¿las harinas y los carbohidratos afectan al hígado? Bueno, es otra buena pregunta. Las harinas y los carbohidratos las necesitamos, son la fuente de combustible que tenemos, la más fácil, la fuente, la gasolina para nuestro vehículo, para nuestro coche. Entonces también los necesitamos. El problema es si los consumimos más en exceso. Por eso es que se recomienda generalmente una dieta balanceada que sea un, por lo menos una parte de carbohidratos baja, por lo menos un 40% de carbohidratos. Lo ideal es no consumirlos, que la dieta no se base enteramente en ellos, los necesitamos. Lo que sucede también es que cuando los carbohidratos se consumen se almacenan como grasa, inevitablemente. Y pasa lo mismo con las proteínas en exceso o con los alimentos grasos. Todo lo que comemos se va a volver como grasa si no se gasta esa energía. Y, doctor, ¿qué efectos tendrían las dietas estas de keto o algo así? ¿Tienen efecto para el hígado? Tienen efecto en la medida en la que uno disminuya la cantidad de calorías que estamos consumiendo, porque el fenómeno es ese, el fenómeno es la cantidad de calorías que están consumidas. Si uno con la dieta baja de peso, por ende funcionan, pero pues eso sí ya depende de la capacidad de cada persona para tolerar estas dietas. Ujú. Bueno, creo que hemos llegado a la última pregunta que nos permite el tiempo. ¿A qué médico debe uno acudir para tratar su hígado? Idealmente a un hepatólogo o un gastroenterólogo. Y esto lo debe hacer, doctor, de una vez o... Puedes empezar con tu primary care, con tu doctor de cabecera, que empiece a hacerte los exámenes. Y si te encuentra hígado graso, él puede referirte al hepatólogo de esa manera. Vale, Pero él está facultado para empezar a diagnosticarte también, si tienes esa duda. muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muchas preguntas muy interesantes. Sí, Eh, bueno, pues ya hemos llegado al final de la presentación. Queremos agradecer nuevamente al doctor Gómez Aldana por su tiempo, su valioso tiempo, y por compartir con nosotros su vasta experiencia sobre este tema tan importante. Gracias, doctor. Y antes de cerrar este evento, queremos comunicarles que para más información pueden visitar loveyourliver.us/ES. Es un sitio web disponible en español. Otra vez, LOVER.US/ES, o también pueden escanear el código QR. Les damos las buenas noches y muchas gracias por su participación. Buenas noches, gracias. buenas noches.